Dicen que la verdadera riqueza no está en el oro, ni en la fama, ni siquiera en el amor de los demás, sino en la paz que habita dentro de ti. Pero, ¿qué sucede cuando esa paz se escapa de tus manos, y cada día parece una lucha silenciosa contra tus propios pensamientos? Daniel, un joven que lo tenía todo, despertó una mañana sintiendo un vacío que no podía nombrar. Su trabajo le daba dinero, su familia lo amaba, y aún así, algo dentro de él estaba roto. Fue entonces cuando descubrió los escritos de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, y su vida cambió para siempre. El estoicismo no prometía eliminar el dolor, sino enseñarle a soportarlo con sabiduría. Y ese fue el comienzo de su transformación. El primer principio que aprendió fue dejar de dudar de sí mismo. La duda, decía Marco Aurelio, es como un huésped indeseado que se instala en tu mente si le abres la puerta. No puedes destruirla, pero puedes aprender a convivir con ella. Daniel comprendió que su lucha no era contra la duda, sino contra su interpretación de ella. Cada vez que su mente le decía «no puedes», respondía con otra voz: «¿Es útil este pensamiento? ¿Me hace avanzar o me detiene?». Así comenzó a transformar la duda en una herramienta de autoconocimiento. Una noche, mientras observaba el reflejo de las luces de la ciudad en su ventana, Daniel escribió en su diario: «Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella». Y comprendió que la felicidad no era la ausencia de problemas, sino la presencia de propósito. Desde ese día, decidió cambiar su diálogo interno. En lugar de escuchar su miedo, empezó a escuchar su razón. Recordó sus pequeños logros, los momentos en los que había caído y se había levantado. Y poco a poco, esa práctica se convirtió en un ritual. Cada vez que la duda aparecía, la enfrentaba con hechos, no con emociones. Pero no bastaba con creer. También debía reflexionar sobre su vida. En un mundo lleno de distracciones, Daniel se dio cuenta de que nunca se había detenido a preguntarse: ¿estoy viviendo la vida que quiero o solo la que me enseñaron a desear? No necesitaba escalar una montaña para encontrar claridad. Bastaba con detenerse unos minutos cada mañana y hacerse preguntas sinceras. ¿Qué me hace levantarme hoy? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Estoy siendo el protagonista de mi historia o un simple espectador? Fue en una de esas reflexiones cuando comprendió algo doloroso. Había estado persiguiendo metas que no le pertenecían. Vivía buscando aprobación externa, pero había descuidado su propio bienestar. Esa revelación lo sacudió. Se dio cuenta de que su vida, como una película, necesitaba dirección, y él debía ser el director. Así llegó a su tercer principio estoico: soñar más, pero con propósito. No se trataba de sueños grandiosos e inalcanzables, sino de aquellos que podía construir paso a paso, con disciplina y claridad. Daniel desempolvó una vieja lista de metas olvidadas. No las veía como imposibles, sino como fragmentos de una vida auténtica que había abandonado por miedo. Comenzó pequeño, dedicó 1 hora al día a escribir, a reconectar con su pasión. Entendió que los sueños no se logran en grandes saltos, sino en pequeños pasos constantes. Si puedo recordar cargar mi teléfono todas las noches, pensó, también puedo recordar cargar mi alma cada día. Pero pronto descubriría que la felicidad no llega solo al soñar, sino al enfocar la mente en lo que está bajo nuestro control. El estoicismo enseñaba que hay cosas que podemos controlar: nuestras acciones, pensamientos y actitudes, y cosas que no: la opinión de los demás, la fortuna, el destino. La clave está en saber distinguirlas. Cuando perdió un proyecto importante, Daniel sintió la antigua angustia regresar. Pero esta vez respiró profundamente y se repitió: no puedo controlar el resultado, solo mi esfuerzo. Así, en lugar de hundirse, escribió sus aprendizajes y los transformó en una nueva oportunidad. Recordó a Séneca, exiliado de Roma, que en lugar de lamentarse, escribió sus obras más sabias en soledad. El exilio no fue su castigo, pensó Daniel, fue su entrenamiento. Desde ese momento, prometió usar cada obstáculo como una herramienta de crecimiento. Algunas cosas no están en mis manos, escribió en su diario, pero mis pensamientos sí lo están. Y en ellos reside mi libertad. El viento soplaba fuerte aquella noche, pero Daniel ya no lo temía. Por primera vez, no luchaba contra el caos del mundo, sino que danzaba con él. El primer paso hacia su felicidad no fue cambiar su entorno, sino su mente. Y sin saberlo, había comenzado un viaje que lo llevaría más allá del éxito o el fracaso. Lo llevaría hacia sí mismo. Porque el verdadero despertar, comprendió Daniel,
no ocurre cuando abres los ojos, sino cuando despiertas la conciencia. A veces, la vida se siente como una película que olvidamos dirigir. Nos dejamos llevar por la rutina, por el ruido externo, por los deseos que otros nos imponen. Sin embargo, los estoicos creían que la verdadera felicidad comienza cuando uno aprende a detenerse y mirar hacia adentro. No se trata de escapar del mundo, sino de comprenderlo desde una mente tranquila. Imagínate por un momento que estás viendo tu vida desde fuera. ¿Te sentirías orgulloso de la historia que estás escribiendo? ¿O sentirías que estás repitiendo un guión que no elegiste? Reflexionar sobre tu vida no significa ser duro contigo mismo, significa ser honesto. Séneca decía, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Esa frase, aunque simple, encierra una verdad profunda. Muchos de nosotros vivimos con prisa, pero sin dirección. Queremos más cosas, más éxito, más validación, pero rara vez nos preguntamos por qué. Reflexionar te obliga a mirar con claridad lo que realmente te mueve. ¿Actúas por convicción o por miedo? ¿Por amor o por necesidad de reconocimiento? Cuando los estoicos hablaban de autoconocimiento, no lo hacían desde la vanidad, sino desde la libertad. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, dedicaba cada noche a examinar sus pensamientos. En sus meditaciones, escribía como si hablara consigo mismo, revisando sus errores, sus emociones y sus intenciones. No lo hacía para juzgarse, sino para mejorar cada día. Este ejercicio diario de reflexión le permitía mantener la calma incluso en medio del caos político y personal. Tú también puedes hacerlo. No necesitas un trono ni un templo. Solo un momento de silencio. Tal vez mientras tomas tu café o caminas solo por la calle. Pregúntate, ¿estoy viviendo de acuerdo con mis valores? Si no lo sabes, entonces ha llegado el momento de definirlos. Porque quien no define sus valores, termina viviendo según los de los demás. El segundo principio estoico para alcanzar la felicidad auténtica es soñar, pero con propósito. Los estoicos no despreciaban los sueños, al contrario. Sabían que el alma humana necesita un horizonte que la inspire. Pero también sabían que soñar sin acción es como escribir en el agua. Los sueños deben convertirse en planes, y los planes en pasos concretos. Piensa en tus sueños más profundos. Quizás los has guardado en una estantería mental, llenándose de polvo con los años. Quizás alguna vez quisiste aprender un arte, crear un negocio, viajar o simplemente cambiar tu vida. Los estoicos te dirían, empieza hoy. Divide tus sueños en acciones pequeñas, manejables, diarias. Epicteto enseñaba que nada grande se crea de golpe. Ningún hombre se convierte en sabio de la noche a la mañana, decía. Todo lo que vale la pena requiere disciplina, constancia y dirección. Y aquí entra otro principio poderoso. Enfócate en lo que puedes controlar. Vivimos en un mundo donde casi todo parece fuera de nuestro alcance. La economía, las opiniones de los demás, los resultados de nuestras decisiones. Pero los estoicos comprendieron que el secreto de la serenidad está en distinguir lo que depende de nosotros de lo que no. Séneca, durante su exilio, no se lamentó por lo que había perdido. En lugar de eso, se concentró en lo que aún tenía, su mente, su capacidad de razonar, su libertad interior. Desde esa soledad escribió algunas de las obras más profundas de la filosofía antigua. Él convirtió la adversidad en un maestro, y el exilio en un taller de sabiduría. Imagina aplicar eso a tu vida. Cuando algo sale mal, una relación, un trabajo, un plan, puedes quedarte atrapado en la frustración o puedes preguntarte, ¿qué está bajo mi control en esta situación? La respuesta siempre es la misma. Tus pensamientos, tus acciones y tu actitud. Ahí reside tu poder. Epicteto lo resumió con precisión. Algunas cosas están bajo nuestro control, otras no. Parece una frase simple, pero en realidad es una guía completa para la paz interior. Cuando entiendes esto, dejas de gastar energía en lo que no puedes cambiar y comienzas a fortalecer tu mente en lo que sí puedes dirigir. El siguiente paso hacia la felicidad estoica es practicar la bondad, no como una obligación moral, sino como una expresión de tu humanidad. Séneca escribió, donde hay un ser humano, hay una oportunidad de hacer el bien. Ser amable con los demás no solo transforma al mundo exterior, sino también al interior. Cada gesto de bondad, por pequeño que sea, crea ondas que regresan a ti multiplicadas. La bondad no se mide por su tamaño, sino por su intención. A veces, basta con una palabra de aliento, una sonrisa o una mano extendida.
En un mundo que corre hacia el individualismo y la indiferencia, ser amable es un acto revolucionario. Los estoicos comprendían que al hacer el bien a los demás, uno también se hace bien a sí mismo. Porque no hay alegría más pura que la que surge de ayudar sin esperar nada a cambio. Esa energía positiva regresa a ti, a veces en forma de oportunidades, otras en forma de paz interior. Para los estoicos, la felicidad no era un destino, sino una práctica diaria. Se construía en los pequeños momentos, en la forma en que piensas, actúas y tratas a los demás. Y esa práctica comenzaba, siempre, dentro de ti. Así, al reflexionar sobre tu vida, al soñar con propósito, al concentrarte en lo que puedes controlar y al ser amable con quienes te rodean, comienzas a liberar el peso innecesario que arrastras. La duda se transforma en claridad, la frustración en calma, y la búsqueda de aprobación en autocomprensión. En el fondo, los estoicos no querían que fueras invencible, sino consciente, porque la verdadera fortaleza no está en no sentir, sino en entender lo que sientes. No está en no caer, sino en levantarte cada vez con más sabiduría. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la gratitud, la simplicidad y la risa pueden convertirse en tus armas secretas para alcanzar una felicidad más profunda, más ligera y, sobre todo, más humana. Porque al final, como decía Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. En la segunda parte de nuestro viaje hacia la felicidad estoica, aprendimos la importancia de reflexionar sobre la vida, actuar con propósito y concentrarnos en lo que podemos controlar. Pero hay un paso aún más profundo: aprender a permanecer sereno cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. La calma no es ausencia de movimiento, sino dominio interior. Los estoicos creían que el alma tranquila es el reflejo de una mente entrenada, una mente que ha aprendido a no reaccionar impulsivamente ante los caprichos del destino. Piensa en cómo reaccionas ante los imprevistos cotidianos, un comentario hiriente, un retraso, una pérdida. Nuestra primera respuesta suele ser emocional: enojo, frustración, ansiedad. Pero ahí es donde comienza la práctica estoica. Marco Aurelio escribió: si te duele algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y está en tu poder cambiar ese juicio. Esta frase es la esencia de la serenidad estoica. No puedes controlar lo que ocurre, pero sí puedes decidir cómo interpretarlo. La serenidad no se consigue huyendo del caos, sino observándolo con distancia. Es como si te convirtieras en un espectador de tus propios pensamientos. Cuando una emoción intensa aparece, no la reprimas, pero tampoco la alimentes. Mírala, reconócela y déjala pasar. Epicteto enseñaba que las emociones no son enemigas, sino mensajeras. Ellas te muestran dónde aún hay apego, miedo o deseo excesivo. La verdadera sabiduría no consiste en no sentir, sino en no ser esclavo de lo que sientes. Imagina una tormenta en el mar. No puedes detener las olas, pero puedes aprender a navegar sobre ellas. Eso es lo que hace el sabio estoico. Acepta las circunstancias, ajusta sus velas y sigue su rumbo sin perder la dirección. En tiempos de dificultad, repite mentalmente: esto también pasará. Porque todo pasa: el dolor, la rabia, el miedo. Nada es permanente, excepto tu capacidad de elegir cómo responder. Séneca comparaba la vida con una batalla interior. Decía que los enemigos más poderosos no están fuera, sino dentro de nosotros: la impaciencia, la ira, la preocupación. Pero también recordaba que cada día es una nueva oportunidad para entrenar la mente. Nadie es sabio por casualidad, escribió. La sabiduría es una elección que se renueva cada mañana. El tercer pilar de la felicidad estoica, por tanto, es la autodisciplina emocional. Esto no significa ser frío o distante. Significa tener un gobierno interior. Cuando una emoción te domina, tu libertad desaparece. Pero cuando aprendes a observarla, recuperas el control. Cada vez que decides mantener la calma ante una provocación, estás fortaleciendo tu mente. Cada vez que eliges la paciencia sobre la ira, estás entrenando tu alma. La autodisciplina se construye con pequeños actos. Por ejemplo, cuando esperas sin impaciencia, cuando aceptas una crítica sin justificarte, cuando no respondes a un mensaje impulsivo. Son momentos breves, pero en ellos se forja tu carácter. Séneca decía: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. La libertad verdadera no es hacer lo que quieras, sino no ser esclavo de tus impulsos. A lo largo de la historia,
Los estoicos demostraron que la calma puede coexistir con el dolor. Epicteto fue esclavo, Séneca vivió exiliado y Marco Aurelio gobernó en tiempos de guerra y peste. Aún así, ninguno perdió su serenidad. ¿Por qué? Porque comprendieron que la paz no depende de las circunstancias externas, sino del orden interior. Una práctica sencilla para cultivar esa calma es la visualización negativa, una técnica estoica poco conocida, pero profundamente transformadora. Consiste en imaginar, durante unos minutos, la pérdida de algo que aprecias, tu hogar, tu salud, una relación, incluso tu vida. No para sufrir, sino para valorar lo que tienes y fortalecer tu mente ante lo inevitable. Cuando visualizas la pérdida, el miedo se disuelve y la gratitud crece. Como decía Séneca, no es el hombre pobre el que tiene poco, sino el que desea más. Al practicar esta reflexión, dejas de dar por sentado lo cotidiano. El amanecer se vuelve un regalo. Una conversación adquiere más valor. Incluso el silencio se siente pleno. El estoico entiende que cada momento es prestado por la vida, y que nada, ni el placer ni el dolor, dura para siempre. Sin embargo, mantener la serenidad no significa aislarse del mundo. El verdadero estoico no se encierra en una cueva, participa en la vida con equilibrio. Vive entre los hombres, pero no se deja arrastrar por su caos. Ama, pero sin posesión. Trabaja, pero sin obsesión. Gana o pierde, sin perderse a sí mismo. En sus decisiones cotidianas demuestra que la calma no es debilidad, sino fuerza contenida. Piensa por un instante en las personas más admiradas de la historia. Líderes, sabios, maestros. Casi todos tenían algo en común. Una serenidad imperturbable frente a la adversidad. Esa calma no nació de la suerte, sino del dominio interior. Y tú también puedes cultivarla, porque la paz no depende del mundo, sino de cómo lo interpretas. Cuando la vida se vuelve ruidosa, respira. Cuando el miedo te invada, observa. Cuando el caos te rodee, recuerda, no necesitas controlar el mundo, solo tu mente. Ese es el poder más grande que posees, y también el más olvidado. Así, mientras avanzas por este camino estoico, comprenderás que la felicidad no es un golpe de suerte, sino el resultado de una mente en orden. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo la gratitud, la aceptación del destino y la conexión con la naturaleza pueden llevarte aún más lejos, hacia una felicidad profunda, que no depende de lo que tienes, sino de lo que eres. Porque cuando tu mente encuentra la calma, tu vida entera empieza a brillar con una luz que ninguna tormenta puede apagar. A veces, la vida se siente como una película que olvidamos dirigir. Nos dejamos llevar por la rutina, por el ruido externo, por los deseos que otros nos imponen. Sin embargo, los estoicos creían que la verdadera felicidad comienza cuando uno aprende a detenerse y mirar hacia adentro. No se trata de escapar del mundo, sino de comprenderlo desde una mente tranquila. Imagínate por un momento que estás viendo tu vida desde fuera. ¿Te sentirías orgulloso de la historia que estás escribiendo? ¿O sentirías que estás repitiendo un guión que no elegiste? Reflexionar sobre tu vida no significa ser duro contigo mismo, significa ser honesto. Séneca decía, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Esa frase, aunque simple, encierra una verdad profunda. Muchos de nosotros vivimos con prisa, pero sin dirección. Queremos más cosas, más éxito, más validación, pero rara vez nos preguntamos por qué. Reflexionar te obliga a mirar con claridad lo que realmente te mueve. ¿Actúas por convicción o por miedo? ¿Por amor o por necesidad de reconocimiento? Cuando los estoicos hablaban de autoconocimiento, no lo hacían desde la vanidad, sino desde la libertad. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, dedicaba cada noche a examinar sus pensamientos. En sus meditaciones, escribía como si hablara consigo mismo, revisando sus errores, sus emociones y sus intenciones. No lo hacía para juzgarse, sino para mejorar cada día. Este ejercicio diario de reflexión le permitía mantener la calma incluso en medio del caos político y personal. Tú también puedes hacerlo. No necesitas un trono ni un templo. Solo un momento de silencio. Tal vez mientras tomas tu café o caminas solo por la calle. Pregúntate, ¿estoy viviendo de acuerdo con mis valores? Si no lo sabes, entonces ha llegado el momento de definirlos. Porque quien no define sus valores, termina viviendo según los de los demás. El segundo principio estoico para alcanzar la felicidad auténtica es soñar, pero con propósito.
Los estoicos no despreciaban los sueños, al contrario. Sabían que el alma humana necesita un horizonte que la inspire. Pero también sabían que soñar sin acción es como escribir en el agua. Los sueños deben convertirse en planes, y los planes en pasos concretos. Piensa en tus sueños más profundos. Quizás los has guardado en una estantería mental, llenándose de polvo con los años. Quizás alguna vez quisiste aprender un arte, crear un negocio, viajar o simplemente cambiar tu vida. Los estoicos te dirían, empieza hoy. Divide tus sueños en acciones pequeñas, manejables, diarias. Epicteto enseñaba que nada grande se crea de golpe. Ningún hombre se convierte en sabio de la noche a la mañana, decía. Todo lo que vale la pena requiere disciplina, constancia y dirección. Y aquí entra otro principio poderoso. Enfócate en lo que puedes controlar. Vivimos en un mundo donde casi todo parece fuera de nuestro alcance. La economía, las opiniones de los demás, los resultados de nuestras decisiones. Pero los estoicos comprendieron que el secreto de la serenidad está en distinguir lo que depende de nosotros de lo que no. Séneca, durante su exilio, no se lamentó por lo que había perdido. En lugar de eso, se concentró en lo que aún tenía: su mente, su capacidad de razonar, su libertad interior. Desde esa soledad escribió algunas de las obras más profundas de la filosofía antigua. Él convirtió la adversidad en un maestro, y el exilio en un taller de sabiduría. Imagina aplicar eso a tu vida. Cuando algo sale mal, una relación, un trabajo, un plan, puedes quedarte atrapado en la frustración o puedes preguntarte, ¿qué está bajo mi control en esta situación? La respuesta siempre es la misma: tus pensamientos, tus acciones y tu actitud. Ahí reside tu poder. Epicteto lo resumió con precisión. Algunas cosas están bajo nuestro control, otras no. Parece una frase simple, pero en realidad es una guía completa para la paz interior. Cuando entiendes esto, dejas de gastar energía en lo que no puedes cambiar y comienzas a fortalecer tu mente en lo que sí puedes dirigir. El siguiente paso hacia la felicidad estoica es practicar la bondad, no como una obligación moral, sino como una expresión de tu humanidad. Séneca escribió, donde hay un ser humano, hay una oportunidad de hacer el bien. Ser amable con los demás no solo transforma al mundo exterior, sino también al interior. Cada gesto de bondad, por pequeño que sea, crea ondas que regresan a ti multiplicadas. La bondad no se mide por su tamaño, sino por su intención. A veces, basta con una palabra de aliento, una sonrisa o una mano extendida. En un mundo que corre hacia el individualismo y la indiferencia, ser amable es un acto revolucionario. Los estoicos comprendían que al hacer el bien a los demás, uno también se hace bien a sí mismo. Porque no hay alegría más pura que la que surge de ayudar sin esperar nada a cambio. Esa energía positiva regresa a ti, a veces en forma de oportunidades, otras en forma de paz interior. Para los estoicos, la felicidad no era un destino, sino una práctica diaria. Se construía en los pequeños momentos, en la forma en que piensas, actúas y tratas a los demás. Y esa práctica comenzaba, siempre, dentro de ti. Así, al reflexionar sobre tu vida, al soñar con propósito, al concentrarte en lo que puedes controlar y al ser amable con quienes te rodean, comienzas a liberar el peso innecesario que arrastras. La duda se transforma en claridad, la frustración en calma, y la búsqueda de aprobación en autocomprensión. En el fondo, los estoicos no querían que fueras invencible, sino consciente. Porque la verdadera fortaleza no está en no sentir, sino en entender lo que sientes. No está en no caer, sino en levantarte cada vez con más sabiduría. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la gratitud, la simplicidad y la risa pueden convertirse en tus armas secretas para alcanzar una felicidad más profunda, más ligera y, sobre todo, más humana. Porque al final, como decía Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Después de comprender el arte de aceptar el destino y amar lo que sucede, surge una transformación más profunda, la gratitud estoica. No la gratitud superficial que depende de tener cosas buenas, sino una gratitud sólida, inquebrantable, que nace incluso en medio del dolor. Los estoicos sabían que el corazón agradecido no solo soporta mejor la adversidad, sino que también ve belleza en aquello que otros llamarían tragedia. Séneca escribió, aquel que recibe con gratitud los golpes del destino ha aprendido el verdadero arte de vivir. Esta frase resume un principio esencial del estoicismo. La felicidad no se encuentra en evitar el sufrimiento,
sino en reinterpretarlo con sabiduría. Cuando agradeces lo que tienes y lo que no tienes, lo que llega y lo que se va, dejas de vivir como víctima del destino y comienzas a caminar como su aliado. La gratitud, para los estoicos, era una forma de inteligencia emocional. Marco Aurelio, en sus meditaciones, empezaba cada día recordando las cosas por las que debía estar agradecido. Su mente racional, su capacidad de aprender, su familia, sus maestros e incluso sus enemigos, que lo ayudaban a ejercitar la paciencia y la humildad. Cada pensamiento de gratitud fortalecía su serenidad. Él no esperaba que el día fuera perfecto, agradecía poder vivirlo con propósito. Practicar la gratitud estoica no requiere grandes rituales, solo una mirada diferente. Cuando te despiertes, piensa, hoy es un nuevo día, y eso ya es un regalo. No des por sentado los detalles cotidianos. El aire que respiras, el cuerpo que te sostiene, el alimento que te nutre, el silencio que te rodea. La mente que agradece encuentra paz incluso en lo simple. Y esa paz no depende de lo que ocurra, sino de cómo eliges mirar. Epicteto decía, el que no agradece lo que tiene, no sería feliz ni aunque tuviera lo que desea. La ingratitud es una de las principales causas de infelicidad. Cuando vives enfocado en lo que te falta, te vuelves ciego a lo que ya posees. La comparación constante con los demás es una fuente inagotable de sufrimiento. El estoico rompe ese ciclo, recordando que la verdadera riqueza está en querer menos, no en tener más. Imagina a alguien que pierde un trabajo, una relación o una oportunidad. Su reacción natural puede ser dolor o enojo. Pero un estoico entrenado, tras sentir ese golpe inicial, respira y se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué parte de mí se fortalece con esta experiencia? En ese instante, el sufrimiento se transforma en crecimiento, y la gratitud comienza a florecer. Porque incluso lo que duele te hace más sabio, más resistente, más humano. La gratitud también tiene un poder curativo. Cuando agradeces, tu mente se reconecta con el presente. Dejas de preocuparte por lo que no puedes controlar y comienzas a disfrutar de lo que tienes aquí y ahora. El agradecimiento no borra las dificultades, pero las vuelve soportables. Y cuando agradeces lo pequeño, la vida empieza a expandirse. Séneca decía, no es la felicidad la que nos hace agradecidos, sino la gratitud la que nos hace felices. En otras palabras, la gratitud no es un resultado, sino una elección. Puedes entrenarte en ella, igual que en la disciplina o la calma. Al practicarla, fortaleces la mente contra la negatividad y la ansiedad. Una práctica estoica muy poderosa consiste en escribir cada noche 3 cosas por las que te sientes agradecido, incluso si el día fue difícil. Tal vez fue una conversación honesta, una sonrisa, una comida sencilla o simplemente haber resistido una tentación. Esa lista no es un registro de placeres, sino un entrenamiento de percepción. Con el tiempo, empiezas a notar que siempre hay algo bueno, aunque sea diminuto. Otro aspecto importante es la gratitud hacia las personas difíciles. Marco Aurelio afirmaba que debíamos agradecer incluso a quienes nos desafían, porque ellos revelan nuestras debilidades. Sin los que te irritan, no podrías practicar la paciencia. Sin los que te traicionan, no conocerías la fortaleza del perdón. Así, el sabio agradece a todos, incluso a sus enemigos, porque todos lo ayudan a perfeccionarse. El estoico ve el mundo como una escuela. Cada día es una lección, cada obstáculo un examen, cada interacción una oportunidad para ejercer una virtud. Y el maestro que enseña con más dureza, suele dejar las lecciones más valiosas. Por eso, cuando la vida te pone a prueba, no preguntes ¿por qué a mí?, sino ¿qué puedo aprender de esto? Esa pregunta transforma el dolor en poder. La gratitud también nos conecta con algo más grande, el orden natural del universo. Al reconocer que todo lo que existe tiene un propósito, comienzas a sentirte parte de un todo. No estás solo luchando contra el mundo. Formas parte de una danza cósmica donde cada acontecimiento tiene su lugar. Esa conexión genera una paz que ninguna pérdida puede destruir. Pero la gratitud estoica no es pasiva. No se trata solo de sentir aprecio, sino de vivir con reciprocidad. El sabio no acumula bendiciones, las comparte. Agradece ayudando, agradece enseñando, agradece siendo ejemplo. Porque la gratitud verdadera se demuestra con acción. Cuando ayudas a alguien, cuando haces el bien sin esperar recompensa, estás devolviendo al universo parte de lo que te ha dado. Así, la gratitud se convierte en propósito.
Ya no vives solo para ti, sino como un instrumento del bien. Y en esa entrega encuentras una alegría que ninguna posesión puede igualar. Como dijo Marco Aurelio, lo que no beneficia al enjambre, tampoco beneficia a la abeja. La felicidad estoica es colectiva. Nace de contribuir al orden y la armonía del mundo. Y cuando logras agradecer incluso lo que no entiendes, cuando ves luz en medio de la oscuridad, tu corazón se vuelve indestructible. Has alcanzado una libertad interior que no depende del destino, sino de tu visión. En la última parte de este viaje, exploraremos cómo esta gratitud se transforma en trascendencia, en la capacidad de vivir con propósito, dejar huella y alcanzar la serenidad total, la unión del alma con la sabiduría universal que guía todo lo que existe. Porque el final del camino estoico no es solo soportar la vida, sino amarla completamente.